Sí, vamos a hacer una cosa. Permíteme cambiar la cámara mía y tenemos aquí a dos personas que me están acompañando, les voy a dar el espacio a ellos para que quieran hacer un comentario respecto a este tema. Les quería así hacer una breve pregunta tanto a Claudio como a Francisco Perdomo. Ambos me están indicando que este gobierno de Nayib Bukele no parece ser muy democrático, o al menos no en el sentido de la democracia liberal. Francisco Perdomo dijo que era populista, que tenía aires de dictador, y don Claudio nos definió que no es una democracia en el sentido liberal, como él explicó. Sin embargo, puntualmente en el tema de pandillas, ¿ustedes creen que esta política de Bukele, imaginémonos por un momento que Bukele no se reelige, que Bukele simplemente establece esta mano dura contra las pandillas? ¿Ustedes creen que estas medidas son necesarias y han resuelto el problema de las pandillas? Dejamos que respondan brevemente Perdomo y Claudio, luego le damos la palabra a los moderadores que me están acompañando para que ellos hagan un comentario. Te doy la palabra primero, Francisco Perdomo. Listo. Sí, gracias. Evidentemente, pues yo como médico conozco que el cáncer, la única manera de eliminarlo es de raíz. Y la única manera de poder eliminar crimen organizado es atacándolo de raíz. Tenemos la necesidad en todos los países y sobre todo los que gozamos de una democracia participativa, tenemos la necesidad de tener seguridad. Hay un, eh, un político, un experto en política, que es el asesor de los demócratas de Estados Unidos, Saúl Alinsky, que decía que lo que primero tiene que haber en un país para poder radicalizarse es ansia para que en la parte de salud la ciudadanía necesite ser atendida. Y en la parte lo que es la seguridad ciudadana, lo que decía era quítele las armas al pueblo para que se sienta indefenso y se pueda poner un régimen de tipo policíaco. Esto es prácticamente lo que está ocurriendo. En El Salvador, el problema de la libertad se cambia por el de la seguridad. ¿Qué es lo que quieren los salvadoreños? ¿Y qué es lo que quiere un pueblo siempre? Tener libertad. Pero si tenés el problema de las maras y el crimen organizado en medio, no vas a tener libertad ni para poder deambular, que es lo que estaba pasando en ese país. Entonces, cuando cambia el sistema de seguridad de ese país y se vuelve más seguro, la gente está feliz, porque aunque no estén comiendo bien, aunque no tengan una buena educación, tienen la seguridad de que pueden salir de sus casas y pueden regresar a sus casas. Aquí en Costa Rica tenemos en este momento ya el comienzo de lo que es un avance de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo vamos nosotros a poder vivir tranquilos y en paz sabiendo que el gobierno no tiene la forma de poder combatirlo? El gobierno no puede, con 16.000 policías que efectivos se convierten en 6.000, no puede combatir la inseguridad ciudadana que provoca el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener mayor cantidad de eh, oficiales para que puedan repeler este tipo de inseguridad ciudadana. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, cualquier democracia puede caer si tenemos problema de inseguridad ciudadana. El, el problema del socialismo es que realmente se basa en que hay una élite que está manejando el país. Igual pasa en los países comunistas, pero prácticamente ya el comunismo se cambió por el socialismo siglo XXI, donde indirectamente están dominando a la población a través de maniobras políticas y maniobras psicológicas, pero no están viendo que la ciudadanía está queriendo tener libertad y queriendo tener seguridad para poder trabajar y para poder vivir en paz. Un país que no tenga
salud, seguridad y que no tenga libertad, es un país que cae bajo el dominio de unas dictaduras, ya sean de tipo crimen organizado o de tipo narcotráfico. Nosotros tenemos que ponernos en la línea de erradicar, igual que se hizo en El Salvador, erradicar el crimen organizado desde la raíz. Tenemos que ver cómo hacemos para que se tenga seguridad de que la justicia va a ser justicia, que va a haber orden, que va a haber justicia pronta y cumplida, no que en primer lugar se tienen las prerrogativas para los maleantes y en segundo lugar para los afectados por estos maleantes. Tienen que endurecerse las penas, tiene que cambiar la imagen que tiene el Poder Judicial de que son complacientes, de que llega un asesino, un sicario, y al día siguiente está afuera porque resulta que no tienen las pruebas necesarias para poder meterlo en prisiones preventivas. Aquí tiene que haber un cambio radical. La seguridad va a comenzar por un cambio en las leyes. Si no hacemos ese cambio en las leyes, endureciéndolas, y si no hacemos lo mismo que se hizo en El Salvador, una prisión donde los maleantes tengan miedo a entrar. Acuérdense, como en San Lucas, los maleantes de hace 50 años tenían pavor de que los mandaran allá, a San Lucas. ¿Por qué razón se podía caminar en las calles sin ningún problema hace 50 años? Porque había gente que estaba manejando la seguridad ciudadana y tenía la opción, el ciudadano, de tener prerrogativas sobre los criminales. Entonces, tenemos que tener una forma de poder mantener nuestra democracia y comenzando, como decía Claudio hace un momento, comenzando por la seguridad. Eso es lo que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos tener una democracia que vaya a durar y perdurar muchos años. Le voy a dar la palabra entonces a don Claudio, permítame para pasarle una pantalla Ujú. y todas oye la palabra, después La, recordemos, le la- damos espacio al paisano y al Rugero. Adelante, Claudio, perdón. la seguridad es un eje transversal para el desarrollo de una nación. O sea, una nación que no tiene niveles de seguridad, difícilmente sus ciudadanos pueden establecer una vida en comunidad, pero también difícilmente mucha gente se anima, tanto nacionales como inversión privada extranjera, a invertir en una nación que es insegura. No solamente por lo que puede acontecer a las empresas con hurtos, con ataques, sino también en el tema de secuestros y demás. El tema de El Salvador, perdón, se genera a razón del tema de las maras, a razón de dos problemas fundamentales. Uno es un país con una guerrilla por largo tiempo, el Frente Farabundo Martí, que termina después siendo un partido político, después de los acuerdos de paz que dirige nuestro país en los años 80 y que le permite a Centroamérica acabar con las guerrillas. Pero quedando las guerrillas, quedando gente armada, quedando gente con conocimientos básicos, podrían ser, de cuestiones militares o cuestiones de guerrillas, también queda un caldo de cultivo en una pobreza muy grande. Nosotros tuvimos una pobreza en algún momento de un 40-45% y fuimos avanzando y en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier logramos el mejor nivel con un 16% de pobreza en nuestro país. A partir de ese momento, nuestra pobreza ha empezado a aumentar, hoy nos encontramos en un 22% de pobreza, que es diferente, ¿verdad? 16% de cuando don Rafael Ángel fue presidente, que éramos, qué sé yo, 3 millones de habitantes. Es diferente, los porcentajes son muy engañosos, a un 22% de 5,5 millones, 6 millones de habitantes hoy en día. Entonces, en cantidades, en números claritos, hemos aumentado mucho el nivel de pobreza y de desigualdad. En El Salvador ya existía. Y ese caldo de cultivo terminó haciendo a las maras, de las maras terminó haciendo grupos organizados estructuralmente para amedrentar a la gente, para cobrar peajes, para asesinar con libertad tanto a miembros de las maras como a ciudadanos. Los que alguna vez hemos estado en El Salvador
Yo recuerdo antes de Bukele, no he ido en esta época, yo difícilmente me movía del hotel o de lugares muy cercanos por el temor a la inseguridad que se daba en El Salvador. Ahora bien, teniendo eso claro, también hay que tener claro que si no, las elecciones no necesariamente representan una democracia. En este caso, la democracia liberal que yo les hablaba antes y que se transforma en plebiscitaria. Yo recuerdo a Hugo Chávez diciendo con frecuencia que no había país más democrático que Venezuela porque no sé cuántas elecciones hacían al año. Entonces la justificación era hacer elecciones. En estos días oí a Bukele diciendo que él era casi que el único presidente del mundo que había logrado una votación de un 85%, creo que fue, de las más altas, y que había tenido el aval. Eso sí, no dijo que había un gran abstencionismo, ¿verdad? Que mucha gente no votó en El Salvador, pero sacaba el porcentaje, porque los porcentajes a veces nos ayudan a engañarnos un poquito. Pero resulta que en ese plan que tiene el presidente Bukele para su reelección, el otro elemento que yo les hacía referencia ahora, con la justificación de la seguridad y de las maras, el presidente rompió, Bukele, con todo el Estado de Derecho y con la división de poderes que existía en El Salvador. No voy a decir si era bueno, si era malo, no voy a entrar a calificarlo, pero sí rompe con el adversario. El presidente Bukele entra, primero divagó, estuvo en el Farabundo Martí, y después pasó al partido Gana, con el partido Gana, con una coalición, ganan las elecciones. Allá en El Salvador, las elecciones se separa la elección presidencial de la de diputados, lo eligen de presidente, no tiene nada de diputados en la Asamblea Legislativa. Es cuando ingresa a la Asamblea Legislativa, ustedes recordarán, con la milicia, con el ejército, que fue un revuelo a nivel mundial. En ese momento no tenía un solo diputado, pero estratégicamente él estuvo echándole todas las culpas de que no podía hacer absolutamente nada a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se me parece a alguien muy nacional en eso, ¿verdad? Todas las culpas eran de la Asamblea, son de la Asamblea Legislativa, bueno. Pero el presidente Bukele tenía elecciones de medio periodo. En ese periodo logra, de los 84 diputados, creo que fueron 56 diputados que logró. Y eso le dio una mayoría absoluta para, apenas entrando, relevar a todos los magistrados. Y de la Corte, de la Sala Constitucional, lo releva a todos. Entonces la interpretación de la Constitución pasa a ser de gente muy ligada a Bukele. Por eso después vimos la interpretación que se dio para permitirle la reelección. Inclusive diciendo que era lo que tenía que alejarse el presidente Bukele para tener reelección, porque habían 6 o 7 capítulos constitucionales que evitaban la reelección, pero cogieron uno y lo interpretaron que decía que no había que estar en el gobierno. Bueno, entonces que renuncie 6 meses antes. Él es vicepresidente y que deje a alguien de confianza escogido por el presidente. Escogió a su secretaria y la secretaria fue la que gobernó durante los últimos 6 meses mientras él estuvo en campaña. Además de eso, esos mismos magistrados que él escoge en el Poder Judicial son los que escogen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces vean ustedes que esto mismo lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo vimos en Chile de Pinochet. Entonces no es un tema de socialismo, ahí discrepo totalmente con el doctor. No es un tema de socialismo. Y aclaro, no soy socialista. No es un tema de socialismo porque el problema que acontece en el manejo de la democracia liberal para bloquearla, para llevarla a su mínima expresión y hacerla plebiscitaria, se da en la derecha y se da en la izquierda. Y quien crea que hoy Maduro, o antes Chávez, o Ortega, son de izquierda, no conoce nada de los conceptos. Utilizan ese concepto, efectivamente, para generar un discurso, pero la verdad es que su vida es de derecha, extrema. Son muy ricos ambos. Se llenan. La gente que está alrededor de ellos vive muy bien, con mucho dinero. O sea, no existe una relación de socialismo, de empatía con los demás. Es un discurso. Y el mismo discurso que en algún momento también
se utilizó desde otra perspectiva con Pinochet. Entonces, hoy algunos justifican a Bukele porque no lo sienten de izquierda, porque sienten que Bukele, su pensamiento, el uso de las redes, el uso de la tecnología, el uso de una moneda digital, todo eso lo hace un tipo moderno y no puede ser de izquierda, porque sus gustos también son muy finos. No, perdón. Aquí la ideología está siendo utilizada para escarnio de la ciudadanía. No importa si es de derecha o si es de izquierda. Las dictaduras y los populismos no tienen derecha ni tienen izquierda. Nadie me va a decir que Donald Trump, un populista de marca mayor, es un tipo socialista y es de izquierda. Un tipo que también rompe con la democracia liberal, que pone siempre en cuestionamiento toda la justicia, todo el entramado de la democracia más grande del mundo, por lo menos en cantidad de gente y los años de existir. Nadie me va a decir a mí que Donald Trump es un tipo de izquierda. Nadie me va a decir que el presidente de Hungría, hoy por hoy, es un tipo de izquierda. No, es que hay un rompimiento generalizado y hay una crisis de la democracia liberal, sobre todo en los resultados de aquel bienestar común que disfrutaban muchos ciudadanos, y entonces hoy por hoy eso hace que la democracia esté en crisis y que el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, se envalentone y se apropie de un sistema y lo traslade a una democracia plebiscitaria.